Después de años sacrificando mi vida por la carrera, mientras mi marido me despreciaba, volví a la casa un viernes y lo encontré sentado en la sala con su amante. Él me entregó un trapo de piso para que limpiara el suelo y humillarme. Entonces le mostré quién realmente mandaba. La primera vez que dejé pasar unas vacaciones fue hace 4 años. Mis compañeras de trabajo planeaban viaje a las Islas Canarias. 2 semanas de playa, sol, descanso merecido después de un año agotador. Todas habían reservado ya los vuelos y los hoteles. Yo tenía el dinero guardado. Tenía los días libres aprobados. Tenía las maletas a medio hacer en la habitación. Pero también tenía una oportunidad. Un proyecto importante que podía cambiar mi posición en la empresa. El jefe había mencionado que necesitaba a alguien de confianza para liderar el equipo durante las vacaciones de verano, cuando la mitad de la oficina estaría fuera. Cancelé el viaje. Devolví los boletos. Guardé las maletas. Pablo, mi marido, ni siquiera levantó la vista del periódico cuando se lo dije. Solo murmuró algo sobre cómo era típico de mí sacrificar diversión por un trabajo que nunca me llevaría a ningún lado. Lideré ese proyecto durante 3 semanas consecutivas sin descanso. Dormía 4 horas por noche. Comía sándwiches en mi escritorio. Llegaba a la casa después de las 11 de la noche y salía antes de las 7 de la mañana. El proyecto fue un éxito rotundo. La empresa ahorró millones. Mi jefe me felicitó públicamente en la reunión mensual. Pablo dijo que cualquiera podría haber hecho lo mismo, que no era para tanto, que seguía siendo una empleada más entre cientos. Esa fue la primera vez. No sería la última. Los años siguientes se convirtieron en patrón constante de sacrificio. Cada oportunidad que aparecía, yo la tomaba sin dudar. Cada proyecto difícil que otros rechazaban, yo lo aceptaba. Cada hora extra que se ofrecía, yo la trabajaba. Dejé de ir al gimnasio. Dejé de ver a las amigas. Dejé de asistir a las reuniones familiares. Dejé de hacer todo lo que no fuera trabajar y dormir lo mínimo necesario para funcionar. Mi salud comenzó a resentirse. Dolores de cabeza constantes. Problemas de espalda por las horas sentada frente a la computadora. Insomnio que me dejaba despierta incluso en las pocas horas que tenía para descansar. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía los resultados. Ascenso tras ascenso. Reconocimiento tras reconocimiento. Salario que subía constantemente. Pablo nunca lo reconocía. Cada logro era minimizado. Cada ascenso era suerte o favoritismo del jefe. Cada aumento de sueldo era insuficiente comparado con lo que ganaban otros en la industria. Vivíamos en Bilbao, en un apartamento cómodo, que yo había comprado con mis ahorros antes de casarnos. Pablo trabajaba en una oficina administrativa, con horario fijo y salario estable, pero modesto. Yo ganaba el doble que él desde hace años. Eso lo molestaba profundamente, aunque nunca lo admitía directamente. Lo veía en los comentarios cortantes, en las comparaciones constantes, en la forma en que desmerecía mis logros frente a los amigos y la familia. En las reuniones familiares, cuando alguien me felicitaba por un ascenso, Pablo interrumpía para contar anécdota sobre algún error que había cometido en la casa. ¿Cómo había olvidado comprar leche? ¿Cómo había quemado la cena? ¿Cómo era un desastre en las cosas realmente importantes? Todos reían. Yo también reía. Porque eso era lo que se esperaba. Pero por dentro, algo se moría un poco cada vez. Mis padres notaban el cambio en mí. Mi madre me preguntaba si todo estaba bien en el matrimonio. Yo le aseguraba que sí, que solo estaba cansada del trabajo. No podía admitir que mi marido me despreciaba, que el hombre con quien me casé hace 7 años se había convertido en extraño cruel, que encontraba satisfacción en hacerme sentir pequeña. Hace 6 meses todo cambió. Recibí llamada de una cazatalentos. Una de las empresas más grandes de Bilbao estaba buscando una nueva directora para el área financiera. Habían escuchado sobre mi trabajo. Querían conocerme. La primera entrevista fue intimidante. Panel de 5 ejecutivos, haciéndome preguntas difíciles durante 2 horas, cuestionando cada decisión que había tomado en mi carrera, probando mi conocimiento hasta los límites. Salí de allí agotada pero emocionada.
Era el desafío que había estado esperando. La oportunidad de demostrar todo lo que valía. La segunda entrevista fue aún más intensa. Presentación de 3 horas ante el consejo directivo. Propuestas detalladas de mejoras que implementaría. Análisis profundo de la situación actual de la empresa. No le dije nada a Pablo. Sabía exactamente qué diría. Que estaba perdiendo el tiempo. Que nunca me elegirían. Que debía conformarme con lo que ya tenía. La tercera entrevista fue con el director general de la empresa. Conversación de 1 hora, donde evaluó no solo mis habilidades técnicas, sino mi visión, mi liderazgo, mi capacidad de manejar equipos grandes. Al final me dio la mano y dijo que estaría en contacto pronto. Esperé 1 semana en agonía silenciosa, yendo al trabajo, cada día, fingiendo normalidad, mientras mi teléfono descansaba en el bolsillo, vibrando con ansiedad que solo yo sentía. La llamada llegó un martes por la tarde. La oferta era real. El puesto era mío si lo aceptaba. El salario me dejó sin aliento. 100.000 euros al año. Casi el triple de lo que ganaba en ese momento. Más de 5 veces lo que ganaba Pablo. Acepté sin dudarlo. Firmé el contrato esa misma semana. Di mi renuncia en la empresa anterior, con 2 semanas de aviso. Y no le dije nada a Pablo. Guardé el secreto como tesoro precioso. Cada día que pasaba, la emoción crecía. Imaginaba el momento perfecto para revelar la noticia. Una cena especial con toda la familia. Vestido elegante. Anuncio dramático que dejaría a todos boquiabiertos. Especialmente a Pablo. Quería ver su rostro cuando descubriera que la mujer que despreciaba sistemáticamente había alcanzado nivel que él nunca soñaría lograr. Quería escuchar su voz cuando supiera que ahora yo ganaba en 1 año lo que él no ganaría en 5. No era venganza. Era justicia. Era reconocimiento que había ganado con sangre, sudor y lágrimas. Comencé el nuevo trabajo un lunes de octubre. La oficina era impresionante. Piso completo en uno de los edificios más modernos de Bilbao. Equipo de 30 personas bajo mi mando. Responsabilidades enormes pero emocionantes. Los primeros días fueron vértigo. Reuniones constantes. Decisiones que afectaban millones de euros. Presión inmensa, pero también satisfacción profunda. Pablo notó que salía más temprano y llegaba más tarde. Preguntó con sarcasmo si finalmente me habían dado más trabajo para compensar lo poco que producía. Sonreí y dije que sí, que tenían razón en darme más responsabilidades. Él rió creyendo que se burlaba de mí. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Pasaron las semanas. Mi desempeño en el nuevo trabajo superaba las expectativas. El director general me felicitó personalmente. Mis decisiones estaban generando resultados inmediatos. El equipo respondía bien a mi liderazgo. En la casa, Pablo seguía tratándome con el mismo desprecio de siempre. Comentarios cortantes sobre la cena. Quejas sobre la limpieza, aunque yo apenas tenía tiempo de hacer algo más que trabajar. Indiferencia absoluta hacia cualquier cosa que yo dijera. Una noche intenté contarles sobre un logro en el trabajo. Un proyecto que había salvado del desastre con decisión rápida y precisa. Me interrumpió para preguntarme si había comprado más cerveza. Cuando le dije que no había tenido tiempo, suspiró como si fuera la decepción más grande del mundo. Dejé de intentar compartir cualquier cosa con él. Planeaba la revelación para el cumpleaños de mi padre en 3 semanas. Toda la familia estaría presente. Momento perfecto para anunciar mi nueva posición. Imaginaba las felicitaciones, el orgullo en los ojos de mis padres, la sorpresa en los rostros de mis hermanos, y la expresión de Pablo cuando finalmente entendiera con quién estaba casado. Pero el destino tenía otros planes. Era viernes por la tarde. Semana particularmente intensa en el trabajo. Reunión tras reunión. Decisiones complicadas. Presión constante. A las 5 de la tarde, el director general me dijo que podía irme temprano. Que había trabajado suficiente esa semana. Que descansara el fin de semana. Normalmente me quedaba hasta las 8 o las 9, pero estaba agotada. Acepté la oferta. Conduje a la casa sintiendo extraña mezcla de cansancio y alivio. Llegaría antes de las 6 por primera vez en semanas.
Quizás podría tomar un baño largo, pedir comida, ver una película. Estacioné el coche en la calle. Subí las escaleras hasta el apartamento del tercer piso. Saqué las llaves. Abrí la puerta. Y mi mundo cambió para siempre. La sala estaba en penumbra. Las cortinas cerradas bloqueaban la luz del atardecer. Solo la lámpara del rincón iluminaba débilmente el espacio. Pablo estaba sentado en el sofá. No estaba solo. Una mujer estaba recostada junto a él. Cabello castaño largo. Vestido rojo ajustado. Copa de vino en la mano. Riendo de algo que Pablo acababa de decir. Los dos se giraron cuando escucharon la puerta abrirse. La sorpresa en el rostro de Pablo duró apenas un segundo, antes de convertirse en algo mucho peor. Desprecio absoluto. Se levantó del sofá con movimientos lentos y deliberados, como si mi presencia fuera interrupción molesta en su tarde perfecta. La mujer se quedó sentada, observando la escena con curiosidad mal disimulada. Pablo caminó hacia la cocina sin decir palabra. Escuché cajones abrirse. Después regresó con algo en la mano. Un trapo de piso. Viejo. Manchado. El que usábamos para limpiar derrames y suciedad. Lo extendió hacia mí con gesto teatral. La mujer en el sofá ahogó una risa detrás de su copa de vino. Pablo habló con voz cargada de veneno, que conocía demasiado bien, pero que nunca había alcanzado este nivel de crueldad. Dijo que ya que había llegado temprano por una vez en la vida, podía hacerse útil. Que la casa necesitaba estar impecable, que iba a recibir gente de verdad, y no podía tenerla en ese estado. La mujer rió abiertamente ahora. Comentó algo sobre cómo era conveniente tener empleada doméstica viviendo en la casa. Pablo rió con ella. Empleada doméstica. Eso era lo que pensaba de mí. Me quedé parada en la entrada con el bolso todavía colgando del hombro. El trapo de piso flotando en el aire entre nosotros. El sonido de sus risas llenando el espacio. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Pero no era mi espíritu. No era mi autoestima. No era nada de lo que Pablo había estado tratando de destruir durante años. Era la última cadena que me ataba a la ilusión de que este matrimonio valía algo, de que este hombre merecía un segundo más de mi tiempo, de que tenía que seguir fingiendo que esto era normal o aceptable. Miré el trapo. Después miré a Pablo. Después miré a la mujer en el sofá, que me observaba con expresión de superioridad divertida. Y entonces hablé. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Clara. Fuerte. Sin el temblor que Pablo probablemente anticipaba. Le dije que no limpiaría nada, que no necesitaba limpiar para nadie nunca más. Pablo abrió la boca para interrumpir con algún insulto, pero levanté la mano deteniéndolo. Esta vez yo hablaba. Esta vez él escuchaba. Le dije que ese trabajo que tanto despreciaba, esa carrera que según él nunca me llevaría a ningún lado, acababa de convertirme en la directora del área financiera de una de las empresas más grandes de Bilbao. Vi la sorpresa cruzar su rostro, pero continué antes de que pudiera procesar la información. Le dije que mi salario ahora era de 100.000 euros al año, que ganaba casi el triple de lo que ganaba antes, que ganaba más en un mes de lo que él ganaba en medio año. La mujer en el sofá dejó de reír. Su copa de vino quedó suspendida a medio camino hacia sus labios. Pablo abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir sin que saliera sonido alguno. Pero yo no había terminado. Le dije que este apartamento, esta casa que él creía que era su castillo donde podía humillarme frente a sus amantes, estaba a mi nombre. Lo había comprado yo con mis ahorros años antes de casarnos. Él no tenía derecho legal sobre un solo ladrillo de estas paredes. Le dije que todos los muebles que veía, todos los electrodomésticos, todo lo que hacía esta casa habitable, lo había pagado yo con mi dinero mientras él contribuía con lo mínimo y se quejaba de todo. Le dije que esta vida que él disfrutaba, esta comodidad que daba por sentada, existía porque yo trabajaba hasta el agotamiento mientras él me trataba como basura. El trapo de piso cayó de su mano al suelo con sonido suave pero definitivo. Pablo intentó hablar. Su voz salió quebrada, confusa,
tratando de formar palabras que tuvieran sentido en este nuevo universo, donde su esposa no era la empleada doméstica que creía, sino alguien completamente fuera de su alcance. Dijo que no sabía, que si hubiera sabido, que podíamos hablar, que esto era malentendido. Le dije que no había nada que hablar. Que cada palabra cruel que me había dicho durante años, cada humillación que me había hecho sufrir, cada vez que me hizo sentir pequeña e insignificante, todo eso había sido su elección consciente. Que ahora viviera con las consecuencias. Caminé hacia la habitación, sin esperar respuesta. Escuché movimientos apresurados detrás de mí. La voz de la mujer preguntando qué estaba pasando. La voz de Pablo, diciendo que se callara. Entré a la habitación y cerré la puerta con seguro. Saqué la maleta grande del armario. Comencé a llenarla con la ropa que necesitaría. Lo esencial. El resto podía recogerlo después con calma. Los golpes en la puerta comenzaron minutos después. Pablo suplicando que abriera, que habláramos, que esto era locura, que no podía irme así. Ignoré cada palabra. Doblé la ropa metódicamente, empaqué los zapatos, guardé los documentos importantes, mi pasaporte, mis tarjetas bancarias, las joyas de mi abuela. Los golpes se hicieron más fuertes. La voz más desesperada. Escuché voces en la sala. Pablo gritando, la mujer protestando. Una discusión rápida y furiosa. Después, pasos apresurados. La puerta principal abriéndose y cerrándose con violencia. Silencio. Terminé de empacar. Verifiqué que no olvidara nada importante. Cerré la maleta. Respiré profundo. Abrí la puerta de la habitación. Pablo estaba en el pasillo. Solo. La mujer había desaparecido. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos, las manos temblando. Se lanzó hacia mí con palabras atropellándose unas a otras. Disculpas desesperadas, promesas vacías, súplicas patéticas. Dijo que la había echado, que había sido error terrible, que ella no significaba nada, que yo era importante, que podíamos empezar de nuevo, que cambiaría, que sería diferente. Lo miré fijamente. Este hombre que había compartido 7 años de mi vida. Este extraño que me había robado tantas lágrimas. Este cobarde que solo pedía perdón cuando descubría que había subestimado completamente a su víctima. Le dije 2 palabras. Solo 2 palabras. Ahora es tarde. Después pasé junto a él, arrastrando la maleta. Crucé la sala donde minutos antes me había intentado convertir en sirvienta para impresionar a su amante. Llegué a la puerta principal. Saqué las llaves de mi bolso. Abrí la puerta. El aire fresco del exterior me golpeó el rostro como promesa de libertad. Pablo me siguió hasta el umbral, repitiendo las mismas súplicas, las mismas promesas, la misma desesperación de hombre que finalmente entendió lo que había perdido. Me giré una última vez. Lo miré desde mi altura completa. Ya no la mujer encorvada tratando de hacerse pequeña para no molestar, sino la mujer que realmente era. Fuerte, exitosa, valiosa. Le dije que se quedara con la casa esta noche, que mañana vendría con un abogado para discutir cómo se marcharía definitivamente, que no tenía derecho legal de estar aquí, pero le daba una noche de cortesía para encontrar dónde vivir. Él comenzó a protestar, a decir que esta era su casa también, que tenía derechos. Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta donde guardaba copia digital de la escritura del apartamento. Se la mostré. Solo mi nombre. Comprado 3 años antes de conocerlo siquiera. Su rostro se descompuso completamente. Guardé el teléfono. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Sus gritos me siguieron hasta que llegué al coche. Súplicas que se volvieron insultos cuando se dio cuenta que no regresaría. Acusaciones de ser mala esposa, de haberlo engañado, de ser responsable del fracaso del matrimonio. Las palabras de hombre destruido, buscando a quién culpar por sus propias acciones. Arranqué el coche. Conduje por las calles de Bilbao sin destino específico. Solo necesitaba distancia, espacio para procesar lo que acababa de hacer. Después de 20 minutos de conducir sin rumbo, me detuve en semáforo y saqué el teléfono.
Marqué el número de mi hermana mayor. Contestó al segundo timbre. Le dije que necesitaba quedarme en su casa esta noche, que había dejado a Pablo, que explicaría todo cuando llegara. No hizo preguntas. Solo me dio la dirección y dijo que la puerta estaría abierta. Conduje hacia el apartamento de mi hermana, en el otro lado de la ciudad. El tráfico era denso, pero no me importaba. Cada kilómetro que ponía entre Pablo y yo se sentía como victoria pequeña. Llegué a la casa de mi hermana cerca de las 8. Ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Me abrazó fuerte sin decir palabra. Después me llevó adentro. Preparó té. Se sentó frente a mí, con expresión de preocupación maternal, aunque era solo 3 años mayor que yo. Le conté todo. Los años de desprecio. Las humillaciones constantes. La forma en que Pablo había destruido sistemáticamente mi autoestima. Y finalmente esta tarde. La amante. El trapo de piso. La revelación. La salida triunfal. Mi hermana escuchó todo con ojos cada vez más grandes. Cuando terminé, se quedó en silencio por largo momento. Después dijo que era la mujer más valiente que conocía, que estaba orgullosa de mí, que mamá y papá también lo estarían cuando se enteraran. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes de mi hermana. Por primera vez en años, dormí profundamente, sin interrupciones, sin pesadillas, sin el peso constante de matrimonio tóxico aplastando mi pecho. Desperté sintiéndome más ligera de lo que había sentido en años. La pesadilla había terminado. La vida nueva estaba por comenzar. Y esta vez nadie me haría sentir pequeña nunca más. La sala de juntas del piso 23 tenía ventanas de piso a techo con vistas panorámicas de Bilbao. 15 personas sentadas alrededor de la mesa, esperando en silencio. Yo estaba de pie frente a la puerta cerrada con la carpeta de documentos bajo el brazo. El director general de la empresa a mi lado, ambos esperando el momento exacto para entrar. Me había tomado 4 meses llegar a este punto. 4 meses de negociaciones discretas, de análisis financieros exhaustivos, de presentaciones ante el consejo directivo. La empresa donde yo trabajaba había estado considerando la adquisición de varias compañías más pequeñas para expandir operaciones. Yo había propuesto una en particular, una que conocía bien. Una donde trabajaba alguien que necesitaba aprender una lección final. El director general había revisado los números. La propuesta tenía sentido desde todo punto de vista empresarial. La compra se aprobó hace 2 semanas. Hoy era la primera reunión con el equipo completo de la empresa adquirida. El momento donde se presentaría la nueva estructura. Donde se anunciaría quién estaría a cargo. El director general me miró con sonrisa ligera. Preguntó si estaba lista. Asentí. Más que lista. Abrió la puerta. Entramos juntos. Las conversaciones en la sala se detuvieron instantáneamente. 15 pares de ojos se giraron hacia nosotros. 15 expresiones de curiosidad mezclada con nerviosismo natural de empleados esperando conocer a sus nuevos jefes. Y en la esquina derecha de la mesa, en la silla más alejada de la cabecera, estaba Pablo. Lo vi antes de que él me viera. Su rostro tenía nuevas arrugas que no recordaba, el cabello más gris, la postura encorvada de hombre que había perdido algo fundamental. Después nuestras miradas se encontraron. Vi el reconocimiento golpearlo como ola física. Los ojos se abrieron completamente. La boca se abrió levemente. El color drenándose de su rostro hasta quedar pálido como papel. Las manos que descansaban sobre la mesa se cerraron en puños involuntarios. La cabeza comenzó a bajar lentamente hasta que miraba fijamente el cuaderno vacío frente a él. El director general comenzó las presentaciones. Explicó la adquisición. Habló sobre la visión de integración. Mencionó los cambios que vendrían, pero también las oportunidades. Después me presentó. La nueva directora general de la división fusionada. La persona de quien todos reportarían directamente. La que tendría última palabra en cada decisión, cada proyecto, cada promoción. Algunos empleados asintieron educadamente. Otros tomaron notas. 1 o 2 sonrieron tratando de causar buena primera impresión. Pablo no levantó la vista ni una sola vez.
El director general terminó su discurso. Salió de la sala, dejándome al mando. La puerta se cerró detrás de él, con clic suave que resonó en el silencio. Caminé hacia la cabecera de la mesa. Coloqué la carpeta. Miré a cada persona directamente antes de hablar. Les di la bienvenida al nuevo equipo. Expliqué mis expectativas. Hablé sobre los valores que esperaba: profesionalismo, dedicación, respeto mutuo. Después abrí la carpeta. Comencé a revisar los proyectos actuales, asignando responsabilidades, estableciendo plazos, haciendo preguntas específicas a personas específicas. Llegó el turno de Pablo. Su proyecto era propuesta para nuevo cliente importante. Llevaba 3 meses en desarrollo. Necesitaba aprobación final para proceder. Pronuncié su nombre. Pablo Ruiz. Silencio absoluto en la sala. Todos sabían. El rumor había corrido como pólvora por la empresa. La nueva directora era la exesposa de Pablo, la mujer que él había tratado de humillar y que ahora controlaba su futuro profesional. Pablo levantó la vista lentamente. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa. Vi súplica silenciosa en su mirada, miedo apenas disimulado. Le pedí que presentara su proyecto, con voz profesional, neutral, sin emociones personales contaminando el momento. Pablo habló con voz ronca, tropezando con las palabras, explicando el proyecto mal, olvidando detalles importantes, nerviosismo destruyendo presentación que probablemente había practicado cientos de veces. Escuché pacientemente, tomé notas, hice preguntas directas sobre las debilidades obvias en su propuesta. Él intentó responder, pero las respuestas eran débiles, insuficientes, no por falta de conocimiento, sino por incapacidad de funcionar bajo la presión de estar siendo evaluado por la mujer que había destruido. Cuando terminó, revisé mis notas. La sala esperaba en tensión eléctrica. Dije que el proyecto tenía potencial, pero necesitaba ajustes significativos antes de aprobación, que esperaba versión revisada en una semana, que trabajara con su equipo para fortalecer las áreas débiles. No fue cruel, no fue vengativa, fue profesional y justa. Pero todos en esa sala sabían lo que significaba. Pablo dependía de mi aprobación para cada paso de su carrera. Cada proyecto necesitaba mi visto bueno. Cada promoción pasaba por mi escritorio. Cada bono requería mi firma. La reunión continuó. Otros proyectos. Otras personas. Todos observando la dinámica entre Pablo y yo, con fascinación mal disimulada. Terminamos después de 2 horas. Di instrucciones finales. Programé reuniones individuales con cada líder de equipo. Las personas comenzaron a salir. Pablo fue el último en levantarse. Se movía lentamente como si posponer lo inevitable pudiera cambiarlo. Cuando llegó a la puerta, hablé. Su nombre. Una sola palabra. Se detuvo. No se giró completamente. Solo quedó parado en el umbral con la espalda rígida. Le dije que esperaba profesionalismo absoluto de todos los miembros del equipo, que el pasado personal era irrelevante en este contexto, que sería evaluado únicamente por su trabajo y su contribución a la empresa, que no esperaba favores especiales, pero tampoco toleraría drama innecesario. Asintió sin mirarme. Salió rápidamente. Me quedé sola en la sala de juntas, las vistas de Bilbao extendiéndose frente a mí. La ciudad donde había nacido, donde había crecido, donde había sufrido, donde finalmente había triunfado. Tomé el teléfono, marqué el número de mi padre. Contestó al segundo timbre. Le dije que tenía una noticia, que necesitaba reunir a la familia para cena este fin de semana, que tenía mucho que contarles. Mi padre rió. Dijo que mi madre estaría emocionada, que hacía tiempo no hacíamos reunión familiar completa. Colgué sintiendo paz profunda. La revelación que había planeado hacer hace meses finalmente sucedería, pero en circunstancias mucho mejores de las que había imaginado. Los días siguientes trajeron confirmación de lo que ya sabía. La ciudad entera hablaba de la historia. La mujer que su marido había intentado humillar con un trapo de piso, ahora era su jefa directa. Algunos lo veían como venganza poética, otros
como justicia perfecta. Todos estaban de acuerdo en que Pablo había subestimado completamente a su esposa y ahora pagaba el precio. Las amigas que había descuidado durante años de sacrificio laboral comenzaron a contactarme, queriendo reconectarse, celebrar mi éxito, escuchar la historia completa de primera mano. Mi familia estaba orgullosa más allá de las palabras. Mi padre lloró cuando le conté todo durante la cena familiar. Mi madre me abrazó diciendo que siempre supo que valía más de lo que Pablo jamás reconoció. Pablo presentó la versión revisada de su proyecto una semana después, mucho mejor que la primera versión. Lo aprobé porque objetivamente merecía aprobación. No por piedad, no por historia compartida, sino porque era buen trabajo y eso era todo lo que importaba en contexto profesional. Nunca volvimos a hablar de lo personal. En la oficina éramos directora y empleado. Nada más, nada menos. Escuché por terceros que Pablo vivía solo en apartamento pequeño, que la amante había desaparecido hace meses, que intentó salir con otras mujeres, pero todas conocían la historia, y ninguna quería involucrarse con hombre famoso por humillar a su esposa exitosa. No sentí satisfacción en su soledad, solo indiferencia completa. Mi vida floreció de formas que nunca imaginé. El trabajo era desafiante pero gratificante. El equipo respondía bien a mi liderazgo. Los resultados superaban proyecciones. Conocí personas nuevas. Hice amistades genuinas, basadas en respeto mutuo. Comencé a viajar, a hacer las cosas que había sacrificado durante años. Una tarde, casi 6 meses después de aquella primera reunión, estaba revisando documentos cuando mi asistente anunció visita inesperada. Pablo quería hablar conmigo. Asunto personal, no profesional. Consideré rechazarlo. No le debía nada, pero curiosidad me venció. Le dije que tenía 5 minutos. Entró con postura derrotada. Se sentó frente a mi escritorio sin esperar invitación. Habló rápido, palabras saliendo atropelladamente. Disculpas por todo, reconocimiento de lo terrible que había sido, súplica de perdón que no merecía pero necesitaba pedir. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, el silencio llenó la oficina. Le dije que lo perdonaba. No por él, sino por mí. Porque cargar rencor era peso que no necesitaba. Pero que perdonar no significaba olvidar, ni reconciliar, ni volver atrás. Que cada uno seguiría su camino. Que en la oficina mantendríamos profesionalismo. Que fuera de ella no había relación alguna. Asintió. Se levantó. Agradeció con voz quebrada. Salió de mi oficina por última vez, como parte de mi vida personal. Después, solo fue el empleado en la división que dirigía. Uno entre muchos. Nada especial, nada significativo. Y yo era la mujer que había demostrado que ninguna humillación dura para siempre. Que quien subestima el valor de una mujer puede terminar trabajando para ella.